60 meses de andar prestado. Son 3 décadas de trabajo y de tesón. 30 años discriminados, aunque naturalizados. Qué triste es el son que canta mi vagabunda generación. Buenas amigos, bienvenidos una vez más a Cuba y su historia. En la noche de hoy vamos a tener un programa muy especial que les va a gustar a todos ustedes. Seguramente lo disfrutarán como mismo yo estoy preparado para hacerlo. Tenemos la presencia de Eloy Cepero. Eloy Cepero es un profesional de mucho éxito. Él es co-dueño de Península Mortgage, un banco de mortgage que tiene una influencia muy grande en el mundo hispano aquí en Estados Unidos. Al mismo tiempo es presidente de Latin Buildings, una asociación muy prestigiosa y que todos conocemos, y es trustee de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Lo hemos visto en diferentes ocasiones haciendo presentaciones públicas a nombre de la Fundación. Pero bien, a él lo hemos llamado por otra cosa. Eloy Cepero es musicólogo cubano. Él conoce la música popular cubana posiblemente como pocos, para no decir como nadie. Eloy Cepero ha hecho estudios, investigaciones, no de ahora, desde hace muchos años, y eso es lo que él hoy va a compartir con nosotros. Bienvenidos a Cuba y su historia. Muchas gracias, Carla. Eloy, para entrar en materia, porque tenemos poco tiempo, ¿cómo podríamos nosotros decir que se puede poner en una época determinada la génesis de la música cubana popular? Bueno, imagínate que es que la música cubana es tan diversificada, hay tantos temas que cubrir. Tú puedes empezar con la música clásica, que es con Esteban Sala, a principios del año 1500 hasta principios de este siglo, y cubrir lo que se llama el clasicismo cubano o la música semiclásica cubana. Después tienes el periodo de la música popular que arranca en 1900 hasta hoy en día. Tienes la música también cubana con su influencia en los Estados Unidos, y dentro de todos esos sectores tiene los cambios que hay entre las orquestas típicas de conjunto, de orquesta, los big bands, los cantantes, los dúos. Es una cosa que se tomaría mucho tiempo poderla Vamos a delimitarnos a la música popular. Esa música popular que nuestros mambises en la manigua entonaban y comenzaron a darle un prestigio muy grande. Después, posteriormente, esa influencia al venir los mambises orientales a La Habana, al occidente, y al mismo tiempo, cuando van los occidentales, sobre todo los matanceros, a Oriente, que se hace esa simbiosis tan grande en Cuba, que es ese espectro cultural que tenemos hoy en día. ¿Cuándo se compusieron los primeros sones cubanos? Bueno, el primer son que se conoce es el famoso son de la Mateodoro, con Micaela y Teodora Ginés, que ellos, unas dominicanas que emigraron a Santiago de Cuba y eran la atracción del pueblo. Lo acompañaba un músico portugués que vive en Santiago de Cuba. Desde entonces se conoce el son, pero el son se desarrolla en la manigua cubana a finales del siglo pasado bajo la compañía de Guillermo Moncada y Periquito Pérez. Que cantaban cuando estaban en combate o antes del combate. Guillermo Moncada, el general. Guillermo Moncada, Caimitillo y Marañón. Ese fue el primero. ¿Eso pero es Caimitillo y Marañón? No, era donde están los es que ahora no me puedo acordar, pero fue sacada esta copla, fue en las maniguas, fue en la manigua, pero donde verdaderamente son arranques a principios del siglo, cuando las disqueras americanas van a Cuba, la Edison, la RCA, la Columbia, que van a grabar ¿En Cuba. qué año específico estamos hablando? Estamos en el año 1907. 1907. Sí, entonces se hacen las primeras grabaciones con el dúo de Claudio García y de Adolfo Colombo. Se hace la primera grabación y después se empieza... ¿Cómo logran interesarse los norteamericanos en esto? Bueno, pues tú sabes que los americanos siempre, al liberarse Cuba, siempre estaban buscando otros mercados. Y varios americanos habían estado ya en el siglo pasado en Cuba y les interesaba la música cubana. ¿Esa grabación para dónde se hizo? ¿Para Cuba? Se hizo... ¿O para Estados Unidos? No, era para Estados Unidos. Entonces graban a Alfredo Boloña, el sexteto de Alfredo Boloña, que grabó alrededor de 1910.
después hubo otras grabaciones con Pablo Valenzuela, Felipe Valdés, y entonces ya... Antes del desarrollo mejor de estos septetos, los tríos, ¿no tuvieron ningún tipo de divulgación previa? Sí, los tríos eran los primeros que tuvieron, pero el sexteto verdaderamente es el que llama la atención. Entonces empieza, de visita en Cuba, se empieza a grabar el trío Matamoros, que fue uno de los primeros tríos que se grabó, pero entonces se empieza a grabar al sexteto habanero de Guillermo Castillo, al sexteto nacional de Ignacio Piñero, el sexteto occidente de María Teresa Vera, sexteto matancero de Isaac Oviedo y muchos otros sextetos que se grabaron en ese año. ¿Y cómo surgen los septetos? Los sextetos prácticamente viene del campo, es lo que le llamaban en el campo, como tú sabes, se tenía un guatequito, entonces se reunían con las guitarras, los bongoses, las clavas, las maracas, usaban las marimbas que se hacían con los flejes. ¿Heredan los septetos algo de los sextetos? Sí, claro, los sextetos vienen después. Los sextetos ya cuando en los años 20 y pico, 28, se le agrega la trompeta a los septetos, entonces ya la música es mucho más bailable. El cambio grande ocurre en los años 30. ¿Quiénes son los que desarrollan los septetos en Cuba con mayor éxito? Bueno, todos los mismos que estaban en septetos. Sí, bueno, Guillermo Castillo, Isaac Oviedo, Miguel Matamoros, Ignacio Piñero, que probablemente Alfredo Boloña, esos fueron los primeros intérpretes de la música bailable en sexteto, que después, agregando una trompeta, se lleva al septeto. Bien. ¿Qué tiempo dura la transición del desarrollo de los septetos a los primeros conjuntos? Bueno, los primeros conjuntos se empiezan a desarrollar en los años 30. Don Aspiazu, que visita los Estados Unidos, tienes el conjunto Niágara, pero la personalidad mayor en la influencia del conjunto es Arsenio Rodríguez, que hoy se le conoce como el padre de la salsa. Antes de hablar de Arsenio Rodríguez, que es muy importante y creo que hay que darle en la música cubana popular el lugar que corresponde, que me parece que aunque es reconocido por algunos, no es en su totalidad. Hay una cosa importante, para que el televidente tenga una idea mucho más concreta. El paso del desarrollo musical de los septetos a los conjuntos, ¿qué es lo que hace la diferencia de un conjunto? Sabemos que el septeto ya tiene la trompeta, la intronización de la trompeta, pero el conjunto, ¿qué es lo que introduce? El conjunto, lo que hace Arsenio Rodríguez, que revoluciona la música cubana, es que le agregan la tumbadora, el piano y 2 trompetas. Y se forman el primer conjunto. Esto ocurrió en el año 39. Inmediatamente... ¿Dónde triunfa Arsenio Rodríguez? Arsenio Rodríguez triunfa... No, él se muda para... Arsenio era de Matanzas y se muda para La Habana. Y entonces hace sus primeras grabaciones en La Habana, pero entonces la Sonora Matancera, que era otro de los conjuntos que empezó como sexteto, que se me olvidó decirlo en los años 20 y pico, se da cuenta de este cambio y entonces hace lo mismo y se busca Bienvenido Granda, y en el año 40 se saca uno de los mejores long play que se puede de la música, el son y la guaracha cubana, incluyendo con algunos guaguancó y algunos boleros también. Bien, en este trayecto del conjunto, del septeto al conjunto, en ese paso, ¿cuáles fueron los vocalistas que más llamaron la atención? Bueno, Bienvenido Granda es uno de ellos, René Álvarez también, pero lo que más influencia no tanto los vocalistas como los pianistas. Tú tienes a Lino Fría con la Sonora Matancera, tienes a Luis Martínez Griñán. Lino Fría es el que hace esas descargas musicales en el piano. Bueno, todos son soneros. René Hernández, René Álvarez, que hoy en día es Peruchín, que cuando aquello tocaba con la Habana Riverside. Estamos hablando de los músicos, de los pianistas que fueron los que pusieron ese, con la gente le llama el son montuno, ese cambio adicional después de cantada la primera y la segunda estrofa, cuando ya tú ves que entra el piano solo, eso lo desarrollaron los músicos negros cubanos. Que los otros músicos no cubanos, no acostumbrados a esto, ante el montuno, se ven casi imposibilitados porque de verdad que hay que llevarlo en la sangre para poder coger... A mí me dijo el pianista de Julio Iglesias, que es un italiano y que le traduce todas las canciones en italiano, me dijo, no hay nadie que toque la música cubana como el cubano. Es una cosa, porque Cuba no es una isla, es una nación. Ustedes tienen muchos años de historia. Entonces, que eso fue lo que yo cuando, desde muchacho, que me interesé en la música, empecé a research esa cantidad de variaciones que tenemos en la música, más de 60 tipos de música. Siguiendo el desarrollo musical por el cual vamos del trío al sexteto, posteriormente el conjunto,
Vienen posteriormente, creo que las bandas, ¿no? Las bandas, sí, la influencia americana de los big bands. Empieza la orquesta Casino de la Playa, los Hermanos Palau, Julio Cuevas, Lecuona Cuban Boys, que se va por el mundo entero con Armando Refiche de director musical. Después se retira Lecuona. Quedan en Francia, ¿no? Después se quedan, entonces funda en España, se llama Havana Cuban Boys. Havana Cuban Boys. Y entonces ya hasta la influencia del año 40 y pico, que ya empieza ya Pérez Prado con su mambo. Antes de partir a Pérez Prado, ¿qué es lo que introduce el conjunto que lo diferencia, la banda que lo diferencia del conjunto? El número de músicos. El conjunto usualmente de 9 a 10 músicos. La banda ya usaba los trombones, varios saxofones, trompetas. La famosa banda de Benny Moré, ¿es verdad que es una banda gigante? La banda gigante, la mejor banda que ha habido en Cuba. Bien, Pérez Prado, Benny Moré, creo que fueron fenómenos musicales. ¿Qué podrías decirme? Bueno, imagínate, Pérez Prado es el que internacionaliza el mambo, porque el primer mambo lo escribió Orestes López, el hermano de Cachao, cuando tocaba con la orquesta de Caños y sus maravillas. Pero no es el mismo mambo que Pérez Prado. Bueno, es el mismo mambo. El ritmo cambia. Es la misma. Una métrica diferente. No, la métrica es la misma. Lo que pasa es que lo que hace Pérez Prado es que lo lleva a otro nivel. Se buscan unos trompetistas bien agudos que en México, y entonces le agrega una serie de entradas y salidas al mambo que lo separa por completo de todo. Es el padre del mambo. Y es más rápido también. El creador puede ser que sea Orestes López, pero verdaderamente el padre del mambo es Pérez Prado. Bien, a la par de esta música que hemos descrito en estos momentos, en Cuba surgió también otra música que fue muy popular, que tuvo la influencia de la Revolución Haitiana, cuando Toussaint Louverture, tal como usted conoce perfectamente, ve esos músicos que estaban en Haití, que emigraron a Cuba, claro. Llevaron la introducción del violín y la flauta. Esto claro. Llevó a las orquestas típicas. Claro. Lo primero que como viene antes de eso, viene del rondó español, entonces viene lo que se llama el primer danzón, que lo escribe Miguel Failde y Pérez, un músico matancero que se llama Las Alturas de Simpson. ¿De dónde surge el danzón? ¿De la danza? De la danza. La danza sale de la contradanza. De la contradanza, lo mismo americana que francesa. Lo que pasa es que al venir estos músicos de Haití, entonces lo que traen lo que le llaman las charangas francesas, que eran violín y flauta. ¿Y el danzonete? Era un grupito chiquito, ¿El danzonete dónde lo situamos? Bueno, antes de llegar al danzonete, a principios de siglo empieza Valdés, Felipe Valdés es el primero que toca el danzón con flauta, porque antes se tocaba con trompeta, con las bandas municipales. ¿Qué es lo que hace? Que lo coge Antonio María Romeo en el año 18 y lo moderniza. Pero verdaderamente el danzón llega a ser la música nacional de Cuba en el año 29 con Abelardo Valdés y el famoso Almendra. Y de ahí ya tú te puedes, en el año 33 tienes a Masacre, Silvio Contreras, después tienes a José Urfé, Bombén de Barreto, que es el primero que le pone una ascensión de son al danzón. En el año 37, otro pianista matancero, que se llama Aniceto Díaz, crea el famoso danzonete, agregándole una sección cantada al danzón. Y esto trae una evolución del danzón, porque entonces ya se puede bailar, ya se le puede agregar un poco de música más rápida, hasta el año 47, que Enrique Jorrín escribe el primer cha-cha-cha, que como tú sabes, llegó no solo a los Estados Unidos, al mundo entero, y es la música famosa de los años 50 con Aragón, José Fajardo, Sublime, Sensación y todas esas grandes orquestas de Cuba. El tiempo es muy breve aquí y nos queda poco tiempo, pero aunque no vamos a tocar este tema a profundidad, porque va a ser para otro programa, la influencia de la música cubana en Estados Unidos, sobre todo en el jazz. Muchas personas deben saberlo, pero no podemos pasar por alto que hay una película que han puesto recientemente, The Mask, La Máscara, sí, donde aparece una canción de Desi Arnaz. Claro. Y eso llama la atención, la valoración que el mundo norteamericano le da a esta música cubana, y no solamente ya cubana autóctona, sino cubana que viene y se enraiza en Estados Unidos. Pero quería, antes de pasar, porque vamos a terminar en el año 59,
Posteriormente haremos un programa sobre la música en la etapa castrista, lo mismo del exilio cubana, que la música que se desarrolla dentro de la isla. Queremos abarcar, esto es un tema interesantísimo y sé que los oyentes, ustedes tienen que estar gozándolo en este momento. ¿Qué podemos decir nosotros de estos intérpretes de la música popular? No estamos hablando de las baladas, por supuesto, estamos hablando de la música bailable, popular bailable. ¿De qué años más o menos? De como es Celia Cruz, como después terminó... Bueno, los dos más grandes que han habido, yo personalmente, que después de llevar 30 y pico de años estudiando la música cubana, no ha habido un cantante como el Benny Moré, como hombre. Como mujer, Celia Cruz en la guaracha, en los boleros, Olga Guillot. En los conjuntos, la Sonora Matancera. En la orquesta típica, Orquesta Aragón y José Fajardo. En la orquesta de Big Band, la Riverside. ¿Y me discrimina usted a los Matamoros? Bueno, los Matamoros tienen otro impacto. Acuérdate que el impacto tienen los Matamoros, que son los primeros tríos que se internacionalizan. Y además, otra de las cosas más importantes tienen los Matamoros, que es el primero que lleva a cantar a Benny Moré y que graba a Benny Moré en el año 1945. Bien, ¿quiénes son los precursores, aunque no vamos a andar en ello, nada más que mencionarlo, de que traigan música cubana a Norteamérica? Como ocurre durante la prohibición, los americanos venían aquí. El que trae aquí es el músico cubano Don Aspiazo, que trae a Antonio Machín de cantante, que cantaba en el Casino Nacional de La Habana, y estrenan El Manicero de Moisés Simón, y aquello fue un hit nacional. Hicieron hasta una película que se llama Rumba. La forma de cantar de Antonio Machín influenció mucho en la forma de cantar de muchos cantantes cubanos de música popular, porque es como si todos cantaran parecido. Bueno, no, lo que pasa es que el son es más o menos todos los cantantes. Tú tienes que tener cierta específica voz para poder cantar el son. Sí. Entonces, lo que hace Machín, que influencia tanto, empieza el rumba craze, que le llaman en los Estados Unidos, hasta que viene Desi Hernán en el año 37 y graba Cuban Pete, que entonces empieza lo que se llaman el conga craze con Miguelito Valdés, que son y Machito, son los que arrancan. Pero ¿cuándo llega el Manicero a Estados Unidos? En el año 30. Pero verdaderamente la influencia más grande que ha tenido Cuba ocurre con Chano Pozo y Dizzy Gillespie, cuando él lo traen después de haber escrito en Cuba Nahue y Blen Blen Blen, que lo tocaba Machito y Javier Cugar aquí. Bien, ¿cuál es la diferencia que hacen en ese momento estos músicos cubanos, la introducción que le ponen al jazz norteamericano que lo diferencia? Completamente. ¿Es el contrabajo solamente, el bajo? No, bueno, el bajo es que Chano Pozo le decía a Dizzy Gillespie, me don't speak English, you don't speak Spanish, but we hablamos, both speak African. Tú no hablas español, yo no hablo inglés, pero los dos hablamos africano. Entonces él se tocaba jazz americana, entonces ya le empieza, entonces ahí donde empieza y se graba. O sea, un montuno introducido. Exactamente, compone lo que se llama el jazz afrocubano, que se llama Manteca, con lo que está Dizzy Gillespie, que fue... todo el mundo que conozca de jazz tiene que conocerlo, porque eso internacionalmente se llegó a conocer como... Y de ahí llegó el Mambo Craze del año 50 con Pérez Prado, y después con Machito introdujo el cha-cha-cha en los Estados Unidos, que fue lo que cogió Tito Puente y Tito Rodríguez, que lo internacionalizaron en los Estados Unidos. La influencia de la música cubana es tan grande que se necesita varios programas para poder tocar todo esto. Pero usted, señor amigo mío, es un genio que ha podido sintetizar con mi hostigamiento arriba por la cuestión de tiempo para que haga una síntesis muy grande, y creo que lo hemos logrado bastante bien. Pero los televidentes no se asusten, esto no es todo, queda todavía otras etapas, sobre todo posteriormente a 59. En el exilio se desarrolla una música cubana muy interesante. A la par que dentro de Cuba hemos obviado, a veces dijimos, por una canción muy sentimental, el son se fue de Cuba. Señores, y el son no se fue de Cuba. Entonces, cuando se saca esa canción, Adalberto Álvarez, que es de Adalberto y su son 14, que es saca otra canción diciendo el son no se fue de Cuba, y entonces te responde por qué no se fue de Cuba. No, si se hubiera ido de Cuba, el fenómeno que ha sido en el exilio, Vita Rodríguez no, exactamente, lo que está ocurriendo en el mundo entero hoy con la música cubana de Cuba, no estamos hablando ahora de Gloria Estefan, el exilio, es algo fenomenal. Todo el mundo está yendo a Cuba a grabar ahora de Eso Europa. vamos a hacerlo para otro programa, en otro toque. pero bueno, sí, digo en sentido general. Sí. Se está grabando y Fidel Castro está haciendo dinero, señores, por la libre con la música cubana, porque él tiene todos los máster de las músicas cubanas y los está
grabando, creo que sobre todo en España. Yo puedo conseguir toda la música del año 40 hacia atrás en España, porque aquí todo lo que tenía en el exilio era del año 50 para adelante. Y yo siempre me preguntaba, ¿dónde está esa música antigua de Cuba? Entonces, cuando me voy a España de visita, es cuando me tropiezo y entonces viene cagado para acá, porque tengo toda la música de lo que me faltaba de principio del siglo. Pero no violaste el embargo, ¿no? No, en lo contrario. Ah, bien. Hay una cosa muy importante que yo quería decir a usted, evidente, y lo dejé para el final. Este señor que ustedes han estado escuchando, ustedes dirán, bueno, él estuvo en Cuba, es un hombre cubano que por eso ese amor a la música cubana. Pues bien, él vino de muchacho para acá en Operación Pedro Pan. De 15 años. 15 años, y le gustaba mucho la música cubana, sobre todo la música negra, y tuvo la suerte que un matrimonio, perdona que entre en estas cosas íntimas, un matrimonio norteamericano lo acogió en otro estado, un matrimonio que era aquí en este estado. Aquí en este el chairman de la Compañía de Electricidad de la Florida. Eran personas que tenían mucho dinero, capacidad, pero sobre todo, ¿qué americano es esto? Le regalaron una tumbadora para que él satisfaciera sus instintos, su necesidad de tocar tumbadora. Y al mismo tiempo le fueron haciendo el hábito de coleccionar la música cubana. Me compraban los primeros discos de música cubana para que no se me olvidara la música en Cuba. Señores, esto es grande. A veces hablamos de los norteamericanos y no nos damos cuenta que por una experiencia negativa de un individuo, de dos o de tres, no podemos opacarla de otras personas como este, que no eran mecenas, porque tú no eras artista en ese momento. 14.000 muchachos que fuimos acogidos por norteamericanos aquí, en la Operación Pedro Pan. La mayoría de ellos católicos, protestantes como soy yo y algunos judíos. No diga protestantes, hermanos de otra confesión religiosa. Eso protestante ya suena ya un poco histórico, pasado. Martín Lutero. Sí, no, para no formar divisiones. Nosotros somos todos uno y nos amamos grandemente. Esto es lo que yo quisiera transmitir a mi hija, transmitir a todos ustedes para que ustedes se lo comuniquen a sus hijos. Esta herencia cultural, las hijas de Eloy Cepero tocan instrumentos de música cubana y hasta tumbadora. Señores. Y bailan. Y bailan. Esas cosas son fantásticas. Cuba no está en aquel archipiélago a 90 millas de Estados Unidos. Cuba está en nuestros corazones. Y donde quiera que estemos nosotros está Cuba. Por ello tenemos que transmitir a nuestros hijos y a los hijos de esto la realidad nuestra, nuestras raíces, para que se sientan orgullosos, como todos nosotros nos sentimos. Muchas gracias y hasta la semana que viene en otro Cuba y su historia. Yo vengo de un país privilegiado, con la naturaleza como aliada, con monopolio de sol, antepasado español y gente con la sangre azucarada. Yo pertenezco a una raza de risa fácil, que siempre pudo reírse de cada error. Subía y bajaba el telón, gobierno se quita y pon, jugando al que ríe último ríe mejor. Y entonces fui la heredera de los errores, y entonces tuve que irme de mi país.